toda misericordia. Padre, estamos ante ti, ante tu presencia, dándote las gracias porque, Señor, aquí nos hemos reunido, tus hijos, para hablar de tu palabra, analizar cada uno de los principios de la misma y rogándote, Señor, que seas tú quien nos continúe dirigiendo y guiando en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Que seas tú, Señor, quien cuide los pasos de los hermanos que han de llegar y que vengan con el corazón, oh Dios, deseoso de venir a adorarte, glorificarte y honrar tu nombre. Padre, ante tu presencia venimos para que seas tú, Señor, quien escuche nuestros ruegos y que seas tú, Señor, quien en verdad guíe nuestras vidas y dirija todo el servicio, todos los servicios que vamos a entregarte a ti, Padre, porque es a ti que queremos hacerlo. Y quiero, Señor, que estas palabras salgan de todo mi corazón, porque es para ti que lo hacemos, Padre. En tu nombre venimos. Ahora que vamos a iniciar este nuevo capítulo, donde vamos a hablar de lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia tuya, tu pueblo, como tú, Señor, te has manejado en el tiempo para darnos a conocer que tú tienes un pueblo y que ese mismo pueblo un día estará contigo eternamente. Gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido para con nosotros mientras estamos en esta tierra. Te rogamos que lo continúes haciendo y que nosotros podamos ser buenos discípulos tuyos ante un mundo que cada día se aparta más de ti. En Cristo, oh Señor, con gracia, te lo pedimos a ti todo siempre. Amén. Bien, hermanos, como ya creo que todos sabemos, hoy comenzamos un capítulo nuevo en esta confesión de fe. Y este va a ser un capítulo que no vamos a correr, vamos a ir con mucha calma. Incluso es un tema que deberíamos nosotros estar trayendo algunos sermones. Nosotros podemos notar que Pablo le dio mucha importancia al pueblo de Dios y a las instrucciones que Dios quería para ese pueblo. Debemos nosotros hacer lo mismo, pero con el cuidado necesario de nosotros poder vigilar si lo que estamos diciendo a la iglesia es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere. ¿Por qué decimos eso? Hay muchas invenciones con respecto a doctrinas, enseñanza, incluso principios que contradicen todo lo estipulado por Dios para su pueblo. Y cuando hablamos de principios, son normas que muchas veces se convierten prácticamente en dogmas. O sea, nosotros creemos esto aquí, esto no puede variar. Y cuando tú vas y analizas lo que ellos tienen como algo invariable, no ha sido dado por la iglesia de Cristo. No ha sido dado a la iglesia de Cristo como ordenanza principal, sino que por méritos humanos los hombres han llegado a conclusiones, incluso diciendo que tienen derecho a concluir porque la Biblia le da esa orden para que puedan hacerlo. ¿A qué me refiero? O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, hay hombres ahí que tienen una autoridad para ello traer nuevas enseñanzas o extras enseñanzas que ellos dicen no la tenemos escrita, son verbales, pero por tradición tenemos que creerla. Entonces tú dices, ¿qué hago yo? ¿Le creo a lo que me han dicho por tradición? ¿Las acepto como palabra de Dios o la pongo al mismo nivel de la palabra de Dios? Miren todo lo que es la iglesia de Cristo, todo lo que tiene que enfrentar. Porque eso es decir, no podemos nosotros creer en una sola escritura, nada más en la escritura como principio básico, sino que también tenemos que añadir las tradiciones y ponerla al mismo nivel. Eso se convierte en un conflicto porque, caramba, ¿cómo yo puedo saber que esto me lo dijo Dios? Claro, sencillo, porque la iglesia con su autoridad lo ha dicho. Entonces,
ellos entienden que hay una sola iglesia, la principal, a la que el mundo entero tiene que hacerle caso, y para eso ha puesto un personaje único, que cuando habla en inspiración directa del Espíritu Santo dada, no importa lo que diga, eso hay que creerlo, porque eso es a lo que ellos llaman ex cátedra. Viene directamente del cielo a través de ese hombre. Entonces no importa si lo que salga de ahí contradice la palabra de Dios, porque no somos solo Escritura. Estamos sujetos también a las tradiciones y a los dogmas de la iglesia, a creer que la iglesia tiene tanta autoridad para hablar como tiene la Biblia. La iglesia ahora dice, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y si esto es lo que Dios quiere, pues yo tengo que hacer esto. Entonces te comienza a hacer preguntas. Es que para que la iglesia tenga que decir eso, alguien tenga que decirlo, esa persona tiene que ser infalible. Y tu pregunta es, ese jerarca universal, como ustedes lo llaman, la única iglesia, ¿es infalible? Y piensen conmigo aquí, porque ellos te van a decir claramente, no es infalible. Solamente es infalible cuando tiene cátedra. Va a hablar en un momento dado que él mismo determina que es ese momento donde Dios le habla. Y te dice, siendo él falible, él mismo quien determina cuándo es que eso ocurre. Y de allí dice cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras, pero sale. Un ser infalible dando cátedras infalibles. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Entonces, están a la par de las Escrituras, que sí dice que son infalibles porque vienen de Dios. Entonces hay que aceptar que de igual manera en aquel momento Dios ha hablado a aquel hombre para decir palabras que no la encontramos en las Escrituras, que en muchas partes la contradice, aunque ellos digan que no, porque lo hacen constantemente. Yo tengo que aceptarla porque vienen de un ser infalible, que Dios lo hizo falible por 2 minutos, 5 minutos, media hora. En ese momento fue infalible, pero después que sale de ahí, ahora Él es falible de nuevo. Tenemos que pensar entonces con la mente de Dios. ¿Es eso lo que Dios ha hecho con su pueblo? Todo el tiempo encontramos que cuando Dios quería que su pueblo guardara algo y lo tuviera presente, Él decía, escríbelo. Eso lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. A Moisés, al que hoy muchos quieren negar, lo llamó y le dijo, escribe. ¿Cierto? A los profetas, escribe. Ve y dilo. Y esto tiene que quedar registrado, como lo tenemos hoy. Todo registrado. ¿Por qué? Porque Dios supo lo que hizo. Y el ser humano es olvidadizo. El ser humano, cuando tú no escribes, la siguiente vez que él dice eso mismo, lo dice de diferente manera. Y es lo que ha pasado incluso con las tradiciones verbales. Que cuando tú registras en la historia, tú vas a encontrar que esas mismas tradiciones verbales han estado cambiando constantemente. Entonces tú dices, ¿cuál de esas tradiciones verbales yo acepto? ¿La que se dijo en el siglo III, siglo IV o la del VII, que son diferentes? No, según el progreso del mismo evangelio, porque Dios va revelando nuevas cosas y lo hace a través de la iglesia. Pues se merece un aplauso entonces. Entonces Dios dijo algo anteriormente que más tarde Él mismo iba a desaprobar. ¿Comprende? Entonces se entra en un tipo de contradicciones que después no sabemos cómo unirla. Y terminan siempre diciendo, yo solo sé que yo confío en lo que Dios hizo, que la iglesia es la iglesia de Cristo, la iglesia universal, como ellos le llaman, porque es católica, esa iglesia en la que yo confío, y lo que salga de ahí es infalible. Pero es que lo que está saliendo de ahí, vuelvo y repito, lo está pronunciando un ser falible.
Pero cuando hablamos de la inspiración de Dios utilizando hombre en momentos específicos para dar a conocer su palabra, le dijo, escríbelo. No tenemos nosotros ningún tipo de tradición verbal que no esté escrita. Incluso Pablo mismo y los judíos apelaban a tradiciones, pero a tradiciones que estaban unidas a los escritos, nunca separadas, sino prácticas, maneras de llevar a cabo eso que ya se le tenía escrito. Y de manera práctica y normal, por tradición, ellos lo hacían de tal forma. Una cosa es practicar lo que la Escritura te dice de una manera y otros de otras. E incluso eso pasa hoy en día con muchas iglesias que quieren servir al Señor y hacen sus servicios, sus cultos, pero ustedes observan que hay iglesias que usted se sienta y sirven al Señor, hacen lo mismo que Dios quiere, pero tienen una liturgia diferente, una manera diferente, y ya lo han hecho por tradición, pero no están rompiendo la parte esencial de lo que Dios quiere que se haga. ¿Me doy a entender? Solamente nosotros aquí, por ejemplo, podemos ser más calmados, más pacíficos al decir las cosas, pero hay otros que son más energéticos, ¿no? Por decirlo de una manera amable, muchas emociones, con fuerza. Nosotros somos más calmados. Entonces, lo que lo hacen con muchas fuerzas están mal, o lo que lo hacen muy calmado están mal. ¿Sí ve? Entonces, manera de llegar a hacer lo mismo por tradición, por costumbre, esa es la tradición judía. Hacer cosas que incluso el Señor tuvo que corregir, porque muchas tradiciones de los judíos se estaban saliendo del marco escritural, diciéndole específicamente, es que lo que está escrito es lo más importante. No pueden violentar lo escrito. Pero cuando no le importa si lo que está escrito lo dice o no lo dice, porque la iglesia ahora tiene algo nuevo, tenemos que ir a la par, luchando con esas dos cosas y tratando de unirla y ajustarla para que cuadren, para que combinen, cuando es imposible. El pueblo de Dios ha sido dirigido por Dios, y Dios quiere que su pueblo haga exactamente lo que Dios quiere que se haga. De tal manera que aquí vengo con este párrafo 1 del capítulo 26, hablando de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, yo quiero que ustedes entiendan que en el sentido que se usa el término católica, es católica porque es universal. El problema está cuando yo digo, yo soy esa iglesia. Mis cuatro paredes, mi sede, todo lo que salga de esta sede ubicada en tal sitio como en Roma, esa es la iglesia de Cristo. Bueno, lo mismo reclaman los ortodoxos después de haber caminado juntos casi por 10 siglos, casi en el 1054 es cuando ellos rompen, los ortodoxos y la iglesia católica, y se quedan separados, y ellos reclaman, los ortodoxos, que ellos sí son la iglesia católica. Ambos están reclamando ¿qué cosa? Están reclamando ser los únicos, y que todo el mundo en general tiene que mirarlo a ellos para poder encontrar la esperanza de salvación. Si tú no los sigues a ellos y haces lo que ellos quieren, tú corres el riesgo de no ser salvo. Ahora, ambos, tanto la sede romana como la sede ortodoxa oriental, ellos reclaman la enseñanza de que nadie puede asegurar salvación, porque esa salvación solamente la sabe Dios, sabe quién es. O sea, no hay seguridad ninguna, solamente tienes que dedicarte a procurar hacer buenas obras, portarte bien,
Mientras mejor te porte, tú puedes tener una esperanza de salvación. Y se van a mantener enseñando eso, las buenas obras, las buenas obras, las buenas obras, porque son la base de la salvación. Si no hay buenas obras, como dice Santiago, que sin obra tu fe entonces está muerta. Primero es la obra y después la fe, cuando Santiago no está diciendo eso, sino que si tú tienes fe, tu fe va a ser mostrada cuando tú hagas obra. Eso sí lo dice. Tú no puedes decir, yo tengo una fe tremenda, pero nada se ve en ti. Santiago lo que está llamando a los hermanos ahí es a una práctica visible de que Cristo te ha cambiado. Pero no está hablando de seguridad ni de inseguridad de salvación, ni de seguridad. Incluso está hablando de que tú, para mostrar que eres un hijo de Dios, tienes que mostrar obra. Y eso es una realidad. ¿Cómo yo puedo decir que soy un creyente y yo no veo fruto en ti de que tú eres un creyente? Eso sí está confirmado por toda la Escritura y Santiago está diciendo eso. Pero ellos prefieren ver, dicen, ahí está. Si no hay obra, mi fe es muerta. Y cuando tú haces ese tipo de análisis, tú vas a apoyar todo lo que tú quieres creer con respecto a una salvación dependiente de la iglesia, porque la iglesia es la que te va a ayudar a ti con lo que te va a decir y cómo hacerlo, cómo tú poder funcionar mejor, pero lo va a hacer a través de dogmas, cosas que tú no puedes respetar, que no puedes ni siquiera pensar, sino aceptar. Y ese es el problema. Los dogmas son para que, y nosotros todos tenemos dogmas, todas las iglesias, déjeme decirle. Pero el asunto es, los dogmas tienen esta característica. Tú lo observas y dices, aquí no puedo variar nada. ¿Cuáles son nuestros dogmas? Cristo es mi Salvador, solamente Él, sin Él no puedo tener salvación. En Él yo confío porque Él me ha hecho a mí sumo sacerdote, nos ha hecho reyes a nosotros. Esa cosa es imposible cuando leemos Hebreo con toda la demás doctrina que hay, pero sin embargo la Escritura me dice que tan pronto yo creo, eso es lo que yo soy. Él es el Redentor y Salvador del mundo y hay una condenación para todos aquellos que no creen en Cristo. Esas son cosas que yo no puedo cambiar ni variar porque están ahí. Pero cuando yo digo, bueno, es que nosotros tenemos el dogma de creer que María fue ascendida al cielo y que fue sin pecado, tú tienes que comprobar eso. No, eso es dogma de la iglesia, pero es que yo no lo puedo razonar. ¿Por cómo yo razono eso? Mijo, fácil, porque la iglesia lo dijo y la iglesia es la iglesia de Cristo esta. Ambas, porque la iglesia lo dijo, no está escrito en ninguna parte, hay que aceptarlo para que la iglesia se deje dirigir. Entonces tú vas a encontrar a los ortodoxos y también a los de la iglesia de la sede en Roma, que ellos dicen, ellos están más cercanos a la verdad. Ambos van a decir lo mismo, pero no podemos unirnos porque no divide el Papa, porque no se separaron, porque no podían seguir a un Papa. ¿Se entiende? Y ya llevan muchos años separados. A nosotros en el Concilio de Trento nos declararon hereje. Esos son los herejes, perseguidos. Éramos lo peor, tanto para uno como para otro. Tanto los ortodoxos como también la sede en Roma. Concilio Vaticano II ahora es más amable. Siglo XIX. Y nos dice que ahora tenemos que pensar, porque mejor hay que ver a estos hermanos separados ahora. Ese es el título que nos han dado. ¿Saben lo que nos están diciendo? Son hermanos, pero están allá en una esquina, son como si fueran basuras, ¿no? Pero porque son unos hermanitos que están separados. Ellos son lo grande, la grande jerarquía de la iglesia, los que tienen el poder. Miren dónde yo lo quiero llevar.
Y yo quiero ver si en verdad eso es lo que Dios ha estado enseñando desde que sacó a Israel del pueblo de Egipto para decirle, este es mi pueblo, y que dio instrucciones en Deuteronomio de todo lo que el pueblo tenía que hacer, y luego le dice a Moisés, tú no vas a entrar por lo que en verdad te explico que has hecho, por tus faltas que tuviste, y Moisés dice, por causa de ustedes no voy a entrar a la tierra prometida, por el mismo pueblo. Entonces sigue dando instrucciones, sigue siendo el pueblo de Dios, pero más tarde le va diciendo, ustedes como pueblo de Dios, le dice a Moisés, dile a ese pueblo que ellos se van a entregar a otros dioses, van a vivir para adorar a otros dioses. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me lo va a decir de algo que no ha pasado? Dios todo sabía lo que estaba haciendo, porque estaba guiando a su pueblo para enseñarle al mundo de que su pueblo, su iglesia, la dirige Él, no los hombres. Moisés no lo hizo, no lo pudo hacer como Dios quería. Es Dios quien lo hace y lo va a hacer a su manera. Dios va a salvar al hombre como Él quiere. ¿Es eso difícil de entender? Sí, porque yo quiero que Dios sea, que lo haga como yo quiero. Y esa es la lucha que tiene el hombre. Yo quiero que Dios lo haga porque yo soy mejor que Dios. Pero sin embargo nos vamos a encontrar de que Dios, si hubiese decidido en el inicio mismo no salvar a nadie, nadie se salvaría y Él seguiría siendo el mismo Dios. En su santidad y en su pureza, porque el malo seguiría siendo el hombre. Pero Dios en su misericordia, Él quiso salvar por gracia, por misericordia, y lo va a hacer a su manera. Y su pueblo será su pueblo dirigido por Él, no por el hombre. No le ha pasado su gloria a nadie porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿No lo dice la Escritura? ¿Qué está diciendo eso? Yo no comparto lo que yo soy con nadie. En mi ontología, en mi ser, en lo que yo soy como Dios, nadie será como yo, ni nadie podrá hacer lo que solamente yo puedo hacer. Y mi hermano, está claro que el hombre no puede salvarse por méritos humanos, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Para poder llegar a la estatura de Dios, jamás. Porque yo salvarme por mí mismo, es decir, ya llegué al tope que tú quieres. ¿Qué demostró Dios con las leyes en Deuteronomio? Le enseñó al pueblo que ustedes jamás podrán llegar a esta estatura. ¿Qué fue lo que el pueblo dijo al final? No, pero ¿y quién cumple eso? La protesta vino inmediatamente. Claro, se dieron cuenta que no. Pero lo vamos a intentar, porque es el ser humano. Yo sí puedo, yo sí puedo. ¿Así pueden? Vamos a ver. Van a tener que aprender que a la larga van a terminar en Babilonia como esclavos, como cautivos. No pueden. Pedro, jamás. ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, jamás nos vamos a separar de ti. En ese momento Cristo le dice que, Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Hermano, ¿qué está enseñando el Señor? Por el amor de Dios, ¿qué está enseñando? Deja de confiar en ti. ¿No es eso? Le está enseñando a la iglesia de que ningún ser humano tiene la autoridad, ninguna, para poder decir, yo puedo. Dios me ha dado una autoridad incluso hasta para perdonar pecado. Yo hago un confesionario y le digo, yo te perdono tu pecado, ahora tú lo que tienes que hacer, ahí van las obras. Tiene que ir 10 Ave María, 5 Padre Nuestro, porque la Ave María es más grande. Es más, eso es allá que está la fuerza y el poder, porque es la madrecita. El Padre Nuestro 5, está bien, tú vas a estar suficiente. Y ellos piensan que ya sus pecados fueron perdonados, porque un hombre falible lo dijo, cuando el único que perdona pecado es Dios. ¿Se acuerdan cuando bajaron a aquel hombre por el techo, que se asombraron cuando Cristo lo dijo? Ellos esperaban más todo este esfuerzo, y él lo que le dijo fueron, tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿y para qué bajamos a este hombre? Para que le digan que él está perdonado. ¿Y quién eres tú para perdonar pecado? Al que ellos están confiando que le va a sanar. Ellos están mirando más bien a un brujo. ¿Se pueden fijar? A un brujo que tiene una magia especial que sana gente, pero no están mirando a Dios. ¿Qué quiso Cristo mostrarle? Es que yo no soy solamente un sanador, yo soy el que perdona pecado. Le digo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados.
ambas podía hacerlo, pero hay una que para ellos era hacerse Dios. Y ellos no bajaron a aquel hombre, ese es lo importante, pensando que Cristo era Dios, sino que era alguien más que tenía milagros, como habían otros personajes, porque antes de Cristo habían personas que hacían milagros. Esa es otra cosa que quiero decir, porque toda actividad profética, para que la persona vieran que era un profeta, tenía que estar acompañada de un milagro. Por eso que yo le pedían señales. A todo el que decía venir del cielo, venir de palabra de Dios, dame una señal de que tú vienes de Dios, déjame verla. Todo profeta. Entonces, ellos nada más le estaban pidiendo al Señor, ¿qué cosa? Sáname este hombre. No me ven, ya déjame ese asunto de yo no te traje aquí para que tú me dijeras que tú perdonas pecado. La lección fue: solamente yo, como Dios, puedo hacerlo. Esa es una enseñanza donde Cristo mismo, al decir yo perdono pecado, cosa que solamente lo hace Dios, está hablando de que Él mismo es Dios, hecho carne. El verbo, aquella palabra de Dios, ahora toma una forma humana y perdona pecado, porque es Dios mismo. ¿Se entiende? Miguel quería decir algo. Como aquí en esta historia que usted está diciendo de la persona que no caminaba, ahí vemos una lección bien grande de cómo Dios trabaja con las personas, porque el paralítico no fue solo, alguien lo tuvo que llevar. ¿Y quién fue el que le puso la fe a las personas que subieron por el techo para subirlo? Fue Dios, porque si ellos hubieran querido no lo suben. Entonces ahí es una lección que nos da que nadie viene por sí solo. Sí. Dios es el que nos trae. Dios en su plan hace cosas e incluso utiliza a veces corazones hasta oscuros para hacer lo que Él quiere. Sí, porque ellos no tenían fe en Dios. No. Ellos pensaban, es lo que estaba explicando el pastor, ellos esperaban ver como una clase de hechizo, de magia que lo barriera. Exacto, yo estaba mirando a un personaje que dice, él hizo esto, hizo aquello, ha hecho cosas. Increíble. Dice, ese hombre, yo voy a ver si es verdad que va a sanar a este hombre. Y ellos fueron mirando, confiando en que ese personaje, como podrían haber confiado en cualquier otro. Pero la mentalidad fue, dice, es que ahí está Dios mismo, vamos a bajarlo allí a ver. No, ellos no fueron a adorar, ellos fueron a sanar a ese paralítico. Porque si fueran pensando que era Dios, primeramente ellos iban a adorar. Y después, Señor, sánalo si quieres. ¿Ves? Pero no fue lo que hicieron. Pero tú te fías, tú te trabajas, hemos roto el techo aquí porque hay una multitud esperando ahí. Y tú entonces dices que tus pecados te son perdonados. ¿Quién te crees tú? Ve, ellos se sorprendieron. Ese es el punto. Pero el punto importante aquí, mi hermano, que yo quiero que ustedes no se pierdan, es que todos los acontecimientos bíblicos te están llevando a un solo lugar, y es a Dios manejando su pueblo. El hombre, Dios lo coloca exactamente en el lugar que ellos deben de estar como hombres, que no son el Cristo, sino hombres que Dios en su misericordia le permite hacer cosas. No les da un momento de infalibilidad, porque eso que se está reclamando de infalibilidad es que Dios en ese momento lo hizo Dios y después le quitó el título de Dios, porque es el hombre. Y mi hermano, ustedes ven la historia de algunos sacerdotes como los Borgia, eso fue un desastre. Tenían mujeres y de todo, y desastre dentro de la iglesia, una cosa horrible, pero ellos daban cátedra. En ese momento había que olvidarse de todo lo que era mal, porque no, espérate, ahora entraron a un momento único. Ahí fueron dioses. Después que salen de ahí, aquí viene lo que la iglesia dice. Entonces ahora ya yo tengo el derecho de volver a seguir con mi misma vida. ¿Ustedes creen que Dios se maneja así, de esa manera? Los hijos que Dios llama y prepara, ¿qué le exigen? Santidad. ¿Cómo escribía Pablo a los hijos de Dios? A los santos
en Cristo Jesús, a los apartados para Dios. ¿Dios podía decirle eso a los Borgia? A ustedes los santos, cuando estaban viviendo corruptamente dentro de la iglesia, en una competencia uno con otros, muertes, asesinatos, de todo. Este término universal sale a la luz por Ignacio. Y el propósito principal era simplemente decir, ¿qué cosa? La iglesia de Cristo no tiene pueblo ni nación. La iglesia de Cristo la conoce Cristo. La conoce Dios. Pero y esta que está aquí, esos son 4 paredes. Pero y esta sede es la única iglesia. Eso lo están diciendo ustedes. La iglesia de Cristo es universal. Está en toda parte. ¿Se entiende? Es ese cuerpo místico que yo puedo estar reunido aquí y en este lugar pueden haber 3, 4 o 5 que son del pueblo de Dios y los demás no lo sean. Porque no son las 4 paredes, no quiere decir que todo el que entre aquí entró a la iglesia de Dios. Pero pueden haber otros en otras iglesias, en otros pueblos, en otras naciones, donde allí se encuentra el pueblo de Dios. Yo no puedo ponerle un título a un local o a un establecimiento donde yo me convierta en un patriarca y entonces dictar a todo lo que salgan de aquí y de mí, decir, todo lo que salgan de aquí son la iglesia de Cristo. Porque primeramente hay que salir de aquí para que sean la iglesia de Cristo. Eso es lo que ha hecho la iglesia católica. Se adjudicó el título de católico fantástico. Eso fue magnífico, eso le ha funcionado. Es la iglesia más antigua, pero noten todos los cambios, los sufrimientos que han tenido la iglesia católica en el tiempo. Es la iglesia católica romana, los concilios que han tenido, las divisiones que han tenido, los diferentes papas. Han habido hasta papas asesinos y de todas esas cosas hemos tenido. Cambios de doctrinas, de enseñanza, aún hasta el día de hoy hay cosas nuevas que constantemente salen y no se saben cuántas más han salido, porque ellos juegan con la aceptación de los medios, porque siempre han querido estar jugando con los gobiernos, ajustándose a ello. ¿Para qué? Para ganar poder. Y aquí no lo estoy escondiendo, por eso yo digo que realmente para mí la Iglesia Católica Romana es realmente la gran ramera. Es la institución religiosa que Satanás ha estado usando para hacerle creer a las personas que ellos conocen a Dios, cuando Dios lo que está es siendo manipulado por personajes que únicamente les interesa el poder. Cuando Ignacio habló de esta iglesia católica, estaba hablando de esta iglesia que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, esa es la iglesia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Nada más. No hay más cabeza, hermano. No hay más cabeza. Por eso es que tienen que decir obligatoriamente, no, es que el que está en Roma es el representante, y le llaman incluso vicario. Le quitan, Espíritu Santo, lo siento mucho por ti, pero tu labor terminó. Ahora tenemos al verdadero vicario en la tierra, así que descansa, Espíritu Santo, quédate allá, no tiene que trabajar tanto, porque nosotros vamos a hacer el trabajo aquí ahora. Y para eso tenemos a nuestro vicario. Pero es que Cristo es la cabeza. No, están mal interpretando. No, eso no significa que realmente no pueda haber otra cabeza. ¿Sabe lo que escuché yo últimamente? De que la palabra Cristo ha sido muy mal interpretada, porque han habido muchos hombres que se le puede llamar Cristo. Incluso María es Cristo.
inventan de todo con tal de hacer que lo que ellos tienen funcione. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que dentro de este movimiento católico romano, sus feligreses hacen lo que quieren, hablan lo que quieren, porque ni siquiera estudian el Décimo. ¿Qué es eso? Los estatutos que ellos tienen como regla normal de sus normas a seguir. Porque cuando tú vas al Décimo, te vas a encontrar que te dice, no, a nadie se puede llamar Cristo, solamente a Cristo. Dice, ¿pero qué es esto? Pero ¿cuál es el problema? Que a la iglesia católica en la sede que está en Roma no le importa lo que tú pienses, no está interesado en ti, siempre y cuando tú digas yo soy tuyo. Porque le interesan las personas, el apoyo de las personas. Ahora, ellos sí se meten con sus líderes, con un sacerdote que quiera contradecirlo, hacer otras cosas. Incluso cualquier miembro de la iglesia, cualquiera puede hacer una demanda y decir, el sacerdote de mi parroquia está actuando esto, y entonces ahí le hacen un poco de caso. Pero los feligreses no significan nada. Los que han sido católicos, ¿cuándo ustedes vieron que realmente la iglesia fue a preocuparse por usted y a preocuparse cómo está su vida, qué tiene? No. Hacen reuniones universales grandes para llamar la atención y allí entregar regalos, y estamos haciendo y estamos contribuyendo, porque a ellos les interesa ganar el afecto de la persona como si fueran políticos, no el trabajo personal con tu necesidad, con lo que tú estás pasando, cómo está tu hogar, cómo está tu matrimonio. A ellos no les interesa eso, porque ese no es el rol de ellos. El rol de esos líderes es estar bien con el Papa. Vaya a una sola reunión dominical de todas estas y lo que usted va a encontrar que ninguna dejan de mencionar al Santo Padre que está en Roma. En todas sus misas. Porque no pueden salirse de ahí, lamentablemente. ¿Comprende? Y la gente está ciego, no puede ver más de ahí. Y van detrás de todo esto. Entonces, esto que estamos leyendo aquí, que esa iglesia de Dios son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, la iglesia, es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en Cristo. Ahora, cuando tú ves estos términos que estamos usando aquí, tú no lo vas a encontrar en la tradición, pero sí lo vas a encontrar escrito en la Biblia. ¿Comprende? ¿Cuáles cosas? Cristo es la cabeza, la iglesia es la esposa y la iglesia es el cuerpo. Eso sí lo vas a encontrar. Y se traen figuras de la iglesia como cuerpo para Dios repartir sus dones a ese cuerpo. ¿Para qué? Para que los dones dentro de ese cuerpo edifiquen la iglesia. ¿Quiénes son los que edifican la iglesia? Los hijos de Dios con los dones que Él ha repartido. No una institución, no un nombre, sino la iglesia completa con sus dones, incluyendo al pastor. Son los dones que Dios repartió para edificar la iglesia, ¿se entiende? No, un momentito, aquí hay un asunto que no está bien. La iglesia la edifico yo, y yo doy lo que hay que hacer, y digo lo que hay que hacer. Cuando yo me meto en ese cuartito y salgo de ahí con el humito y con el hacho prendido aquí diciendo, cátedra. Aquí hay que creer lo que yo dije, porque en ese momento yo era Dios. Dios se metió en mí. Y cuando estas palabras salieron, ahora hay que creer lo que sea, pero es que yo no lo veo en la escritura. Dios cambió todo. Todo diferente de aquí en adelante ahora. No importa si lo dice la Biblia o lo diga quien lo diga. Lamentablemente tengo que verlo así. Ellos van a decir que no, que estoy diciendo un disparate. Pero en la práctica es esto. Cuando no tienen argumento para ellos rebatir lo que tú le dices, yo solo sé, fíjate que tú eres diferente a mí, porque tú no te riges por la iglesia, pero yo sí. Si la iglesia lo dice, diga lo que diga, eso es lo que yo creo. Incluso he escuchado a uno dice, si la iglesia me dice que los miembros de mi iglesia tienen que tirarse por el puente, pues yo me voy a tirar del puente. Voy a ser el primero, porque yo soy fiel a mi iglesia. Usted va a tener que preguntarse, ¿realmente eso es lo que Dios quiere? ¿Dios funciona así? ¿No ha encontrado ese dicho? Yo soy católico y muero católico. No le importa estudiar nada.
No le importa ver lo que Dios quiere. Ellos quieren seguir su vida como se lo está permitiendo la Iglesia Católica Romana. Haz lo que quieras y no importa. Vive como tú quieras. No hay problema, no hay regla, no hay normas. Pero qué bueno que eres católico. Uy, eres de los míos. Pero haz lo que te dé la gana. ¿Ves? Eso sí me gusta, sí me gusta. Yo creo en Dios. Yo sí creo. Y la Biblia te dice a ti: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios exige una práctica, un pueblo edificándose, creciendo. Algunos versos para ir leyendo a Francisco. Vamos a ver. Antes de leer algunos versos, vayan buscando, mi hermano, estos versos. Mateo 16, 18. Uy, tremendo ese verso. Yo sé por qué me río. 1 Corintios 12, 28. Sí, la importancia de conocer la verdadera iglesia de Cristo está fundada en la roca que es Cristo. Porque dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4, que Él dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que la iglesia no es una institución, no es el nombre. La verdadera iglesia de Dios es algo espiritual basada en la fe en Cristo Jesús. Ya que entendamos eso. Y luego dice también, es bien importante esto que está escrito aquí en la Escritura, entenderlo, porque aquí nos da realmente quién es los verdaderos hijos de Dios, los que realmente creen en Cristo, aceptan la palabra de Dios, obedecen y no desechan la palabra de Dios, no meten tradiciones, no meten sus creencias como hombres, sino están basados en la palabra de Dios y creen en la fe. Por eso sigo leyendo, dice aquí, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra de ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí vemos que las personas, si realmente Dios no transforma ese corazón y mete en ellos sus doctrinas, sus dogmas, sus creencias, lo que el hombre carnal quiere hacer creer a la gente, realmente es una iglesia que no es la verdadera iglesia de Dios. No existe. No es. Es universal, sí, es católica. Pero yo no puedo agarrar ese título y decir, es que nosotros somos esa iglesia católica. Aquí está la iglesia católica. ¿Qué título tenemos? Iglesia católica, apostólica, pero tengan en cuenta, y romana, porque está en Roma. Te están diciendo, el mensaje es claro. Es aquí que está. Todo lo que salga de aquí, perfecto. Lo demás, no. Hermano, la iglesia ortodoxa, llamada también católica, y la romana, no se van a unir nunca. Ellos han intentado hacer la paz, pero la que está en Roma es, si tú haces lo que yo digo, la ortodoxa dice, jamás nos vamos a unir a tu papa. ¿Entiendes? Saca el papa de ahí y posiblemente, a ver, la pregunta es, ¿ustedes creen que Roma va a sacar al papa? No va a haber negocio nunca. Son los mismos adoradores de imágenes y de todas estas cosas.
ese texto que el Señor Francisco lo dice, ellos tropiezan en la palabra. ¿Tropiezan? Tropiezan porque la interpretan como les da la gana y dicen y quitan y ponen donde les da la gana. Porque no pueden ajustarse a ella para mantener sus dogmas, que es lo que Francisco está diciendo. Tienen que vivir bajo los dogmas establecidos por ellos y darle un mérito. Por eso, vamos a leer ese primer verso, que es Mateo 16, 18. Hermano, ajá. ¿Alguien más iba a decir algo? Ok. Yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia de la ortodoxa y la católica? Bueno, ellos se separaron en el 1054 porque ellos se rigen simplemente por los primeros 7 concilios que se hicieron y dicen que eso, bueno, es otra cosa horrible. Ambos creen que esos concilios son infalibles, que no fallan, que vinieron y han venido variando. Mira, no confíen nunca en todos esos concilios. Yo no sé, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted cree que esos concilios no tuvieron falla, no, nos ayudaron a ver cómo camina la ortodoxia, qué se ha discutido, qué se ha analizado, cuáles eran los desacuerdos, diferencias. Ellos aceptan, se separaron porque ellos no podían, fueron más cosas, pero te voy a decir la principal. Ellos se separan porque la Iglesia Católica puso a un patriarca llamado Papa. El Papa aparece ahí. No es verdad que aparece como ellos dicen, porque ellos ponen los papas desde allá atrás. No había. Si no, la Iglesia Ortodoxa hubiese seguido con ellos. Fue cuando ellos dijeron, este es el ser infalible, este es el que viene de Dios, que lo impusieron. Sí, no lo llamaron infalible, sino también hasta el Concilio Vaticano, pero fíjense, hasta el siglo XIX es que él comienza a ser infalible porque había necesidad de que él fuera infalible en ese momento por toda la guerra que estaban teniendo y todos los problemas que estaban teniendo. Había que hacer aparecer un hombre al que nadie le podía decir que no. Pero mientras tanto era un ser muy especial, único, al que la iglesia debía someterse para poder dirigirse. Las palabras que salieran de ese hombre eran las que había que aceptar. ¿Comprende? La iglesia ortodoxa dijo no. Nosotros nos ajustamos a lo que al desarrollo de los concilios que hemos tenido hasta ahora. Ellos creen que cada concilio que se hacía traía una contribución nueva al avance de la ortodoxia. El problema es que para tú establecer ortodoxia correcta, tú no puedes traer junto con eso las tradiciones. Por eso es que las tradiciones fueron, a mi concepto, no tiene que ser el de todo el mundo, fueron variando tanto. La tradición que se tenía desde el siglo I hasta aquí, si lo podemos colocar hasta ahora, ha variado que usted no se imagina. Pero son tradiciones, pero ya ni se parecen, porque han surgido muchos cambios. Por eso que tú le preguntas, ok, para nosotros saber que lo que estamos creyendo hoy, que es la verdadera tradición, dame un escrito, ¿dónde yo lo encuentro? No lo tienen, porque es verbal. Entonces ellos presuponen que siempre se ha creído eso. Ahora tú analiza cuidadosamente lo que muchos decían con respecto a eso que ellos están creyendo y lo hacen de una manera diferente. La misma tradición, pero ejecutada de manera diferente. Dice, pero que hay una variedad aquí. Claro, porque es un desarrollo. ¿Un desarrollo de qué? ¿De la tradición? Entonces la tradición cambia. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar en una tradición que cambie? Y la pones a la par con la escritura, que siempre ha sido la misma y nunca ha variado. Pero que están las interpretaciones. No, las interpretaciones siempre la van a ver, pero la palabra siempre va a ser una. Pero las tradiciones, tú no sabes si son ciertas o no, sino que están sujetas a variedad. Y tiene que aceptarla y creer que eso es lo mejor. Es que tiene que entender el desarrollo que llevan las palabras. Pero estamos en la misma tradición. No estás en la misma tradición. A ti te darían golpes si tú sales con esto en el siglo II o en el siglo III. Te sacarían de la iglesia. Porque lo que tienen como tradición es diferente hoy. ¿Se entiende? Entonces, rompen por eso, porque ellos se separaron de los concilios, para ellos entonces hacer nuevos concilios, y llamaban a los sínodos, le llamaban concilios. ¿Qué eran los sínodos? Reuniones que no eran, entiendan la palabra ecuménica aquí que la voy a mencionar, era la reunión de todos los que profesaban la fe en diferentes sitios, en diferentes ciudades. Vamos a reunirnos para llegar a ver qué es lo que realmente debe creer la iglesia.
y hacían esos concilios y se determinaba qué es lo que debe creer la iglesia de Cristo. ¿Se equivocaban? Sí, se equivocaban. Pero tú veías la lucha, el afán, lo cercano a la Escritura o lo lejos de la Escritura que podían estar. Por ejemplo, el concilio del 431 en Éfeso, que hablaba, son otros términos, de la Teotoco, hablando de qué, de la unión de Cristo, de la unión hipostática, donde se dice, bueno, en ese sentido María es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque dio a Cristo como Dios. El personaje principal en ese concilio de Éfeso no era María, sino Cristo. Cristo es Dios. Y María, en esa parte humana, dejó ver a Dios. Sale de ella, ¿por qué? Porque Dios quiso que así fuera. Él mismo hizo el engendro en ella. Fue Dios mismo, fue sin contacto de hombre, sino que Dios mismo lo hizo, y de ahí sale. Si en dado caso María, podríamos llamarle madre de Dios, es madre de esa parte humana. Ahí está el conflicto, sin ir muy lejos con eso, porque algunos dicen, bueno, pues entonces ya sigue siendo la madre de Dios en el cielo. Yo soy de lo que digo, no. Tenemos hermanos en Cristo que siguen diciendo que sí. Ese es el conflicto teológico, porque es parte de esa parte humana. Cristo fue glorificado y termina su labor en esta tierra, y María está en el lugar que debe estar, en el mismo lugar que está Abraham, que tuvieron todos los siervos de Dios, lo que él escogió. Incluso Elías tuvo un privilegio grandísimo, que se lo llevó y no vio, y a Enoch también, sin ver muerte. ¿Quién tiene más valor de esos hombres? Fueron personajes utilizados por Dios, igual que usted y a mí, de diversas maneras, como Dios quiso, pero no lo hizo dioses. Es el hombre que los reclama como dioses. Por eso es que tienen que decir que los únicos santos son esos personajes sobresalientes. Usted le pregunta a las personas de la Iglesia Católica, cuando tú hablas de santos, y tú le dices, es que yo soy un santo, se ríen en tu cara. Porque para ellos santos son esas figuras como San Pablo, San Pedro, Elías, San Elías, todos esos son santos, los demás no son santos. ¿Comprende? Si te beatifican, te hacen, dice, es aquí un santo más en la historia. ¿Y yo qué soy? Un miembro ahí cualquiera, una cosa que te sienta ahí en la iglesia y que viene aquí a ver lo que te decimos para que tú tengas que creerlo. Pero la manera en que Pablo se refería a la iglesia cuando le escribía, él escribía a los santos en Cristo Jesús. O le estaba escribiendo nada más a los líderes, a la iglesia en general, porque se supone que los apartados para Dios son los santos. ¿Comprende? Entonces hacen personajes especiales porque ellos necesitaban unirse, tantas cosas que tenemos que explicar, ¿no? Para parecerse al mundo pagano, que tenía personajes especiales. Entonces, pero somos lo mismo. Sí, claro, no, porque no parecemos, somos iguales. Mira, ahí tenemos a San Pancracio, tenemos a San Pedro, tenemos a San Fulano, aquí está. Pero que no hay estatua. Pues ese es el problema. Ahí vino ¿cómo se llama? La iconoclasia. Vamos a esos iconos, vamos a hacerle cierta veneración. Y lo pusieron en la iglesia. Porque ellos no ponen a los del Antiguo Testamento como nuestro padre Abraham, que es de la misma importancia, Moisés, Abraham, Jacob. ¿Por qué no los ponen a ellos? Por lo mismo lo mismo que son tradiciones que ellos han puesto. Ellos mismos han impuesto. Y como ellos dicen que la iglesia de Cristo, porque el tiempo de la iglesia, todos los personajes tienen que ser del tiempo en que la iglesia nace. Anteriormente no era el pueblo de Israel, señores, era la iglesia de Cristo, la asamblea de Cristo en el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Dios igual. El Nuevo Testamento nos los explica y dice, de ambos pueblos hizo uno, y ya no hay judío ni griego. O sea, ¿qué más tú quieres entender? Eso no es difícil de entender, solamente cuando nos meten un chip en la cabeza, ya yo tengo que tener miedo porque la iglesia lo dijo, hay que hacer eso. Entonces tú no puedes ir en contra de lo que la Biblia te está explicando,
para tú ir detrás de una tradición o concepto de los hombres que dicen que esta es la iglesia. Es que ustedes no pueden perderse el detalle de que esta iglesia que nosotros estamos presentando aquí, la que tenemos en Roma, porque la fundó Pablo y también Pedro, que fueron los que fundaron esta iglesia en Roma. Por eso es que esta, pero ¿quién lo dice que Pedro y Pablo tuvieron? Pablo y nunca pudo ir a Roma nada más cuando lo fueron a sacrificar. Pero ellos dicen que sí. ¿Entiendes? Y que Pedro no estuvo en Roma. No hay manera de cómo explicar eso. Si hubiera una iglesia principal, debería ser la de Jerusalén. Y ellos no están en Jerusalén, están en Roma. Porque esa es la iglesia principal. Pero que al Señor no le interesaba una sede. No estaba interesado en una sede. Como tampoco estuvo interesado únicamente, lo digo con boca llena, a un pueblo únicamente para decir, este es el pueblo eterno por siempre, hagan lo que hagan, van a ser salvos. No, que es el remanente. ¿Sí? ¿Cuál remanente? ¿Cuál es el remanente de los judíos salvados? Un sinnúmero de cosas que hay que explicar, porque es muy fácil decir las cosas, pero cuando tú dices, por entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Mi hermano, la escritura no es complicada. Nosotros la hemos hecho complicada. Porque nos adjudicamos tantas creencias juntas y mixtas que después decimos, ¿y qué creo? ¿Qué hago? Vaya y lea con tranquilidad. Ella no tiene el propósito de confundirte. No lo tiene. Lo que pasa es que a veces lo dice tan claro que tú dices, no, pero que no puede ser, hay algo aquí porque a mí me han enseñado otra cosa. ¿Qué te han enseñado? Porque aquí estamos mirando hoy, somos la autoridad. Cuando un hombre quiere dar a conocer su autoridad, va a tener que tergiversar todo lo sencillo y práctico de la escritura. Todo lo sencillo. Y muchos tuvieron la culpa, los gnósticos, porque casi todo lo que la iglesia comenzó a creer tiene influencias gnósticas. Ustedes pueden creer de que eso de decir de que la carne y el espíritu es el bueno, el cuerpo no, tú puedes hacer con el cuerpo lo que tú quieras, y que tener relaciones entre hombre y mujer, eso era algo horrible ante los ojos de Dios, pero Dios fue que lo creó y lo hizo. Eso llevó a Orígenes, ¿sabía qué? Dice, yo quiero servir al Señor por influencia gnóstica, lo mejor que yo pueda, a castrarse. Castrado, ya, no tengo este problema arriba. Enseña eso, Dios. Son los hombres. Entonces, cuando alguien es influenciado por todo ese tipo de doctrina, ahora él no sabe cómo salir, y cuando va a la escritura y ve otra cosa, no, pero es que eso no puede ser, es que no, es que ustedes no interpretan la Biblia como yo la interpreto, es que la interpretamos diferente. Claro que sí, muy diferente, porque tú la interpretas a la luz de tus tradiciones y a la luz de lo que la iglesia te dice y no de lo que la palabra misma de Dios te dice. Porque tú criticas la sola escritura, pero ¿por qué? Porque tú quieres tener escritura y también tradiciones, y no se puede. No se puede caminar con las dos cosas, porque van a chocar. Tú vas a ver una al hombre y en otra vas a ver a Dios. No, en ambas está Dios, muéstramelo. Déjame ver qué fue lo que Dios te dijo. ¿Dónde están tus escritos? No lo tenemos. ¿Y cómo tú sabes que Dios ha conservado esta iglesia que ustedes tienen? O por la sucesión de los apóstoles. O si me puedes tú mostrar la sucesión de los apóstoles. No puede. No pueden, porque hubieron muchos que tuvieron comportamientos horribles, y después viene uno más o menos bueno, y después viene otro más o menos malo, y es eso lo que tenemos que ver. Se lo pongo de esa manera porque es mucho más de ahí, para que ustedes vean de que es imposible sostener una sucesión apostólica por hombres de Dios. Si fuera por sucesión apostólica, Dios hubiese cuidado cada uno de esos hombres, o no tenía Dios el poder para hacerlo. Lo hubiese guardado porque le iba a preservar su iglesia, porque esa fue la promesa. Pero sí, Dios preserva su iglesia, pero lo hace ¿qué? A través de esos mismos dones y capacidades que Dios dio a los hombres. ¿Para qué? Para edificar la iglesia,
La iglesia, dice Cristo, que esté sustentada bajo los apóstoles. Ellos pusieron esa base y nosotros vamos a estar edificando ahí. Es la misma iglesia, pero Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Eso es difícil de entender? No es difícil, pero esa es la enseñanza bíblica. Cristo es la principal piedra del ángulo. Los apóstoles van a sustentar, serán la base. Todo lo que ellos digan, eso es lo que hay que hacer. Cuando tú comparas lo que hoy y las creencias tanto de cristianos como de católicos romanos, cuando tú analizas muchas enseñanzas a la luz de la Escritura y ves lo que los apóstoles enseñaron, tú vas a ver, pero es que no lo enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia llamada evangélica, cuando tú vas a ver que va a decir de que los apóstoles dijeron que iban a haber sucesión de apóstoles, que iban a haber otros apóstoles más. Los mismos 12, ¿dónde están esos mismos 12? No están. Pero ¿qué reclaman muchos? Nosotros somos apóstoles de Cristo, porque el término pastor le queda muy corto. ¿Qué será lo próximo? Es que mi hermano, el Señor me reveló anoche a mí de que yo soy un querubín, porque hay que elevar el grado. Entonces, apóstol, póstrese ante mí porque yo soy el querubín. A mí no me extraña que eso salga en cualquier momento, Déjeme decirle que no me extraña. No se asuste cuando lo vea, porque eso puede parecer. Se van a cansar por ello. Ya a mí no me están respetando como apóstol. No. Hermano, yo dejé, a partir de anoche el Señor me dio un llamado y me dijo, qué cosa más, se iluminó el cuarto. Eso fue una cosa que yo pensé que iba a morir esa noche, todo se iba a acabar, y Él me dijo, tú serás un querubín. Y me transformó, y de hoy en adelante, hermano, tienen frente a ustedes a un querubín. ¿Qué van a hacer aquellos hermanos que siempre han creído en ese hombre? Señor, alabado sea el Señor, Señor querubín, Señor querubín. Y yo soy apóstol, siéntese ahí, apóstol, hasta que Dios le dé el privilegio de ser querubín. Van a empezar la competencia y cuando van a haber más visiones. Ay, hermano, no hacen más que 2 semanas y ya Dios me dijo a mí que yo también era un querubín. Pues elegido querubín usted ahora. Tenemos los querubines de Dios aquí. Eso es lo que está pasando en este mundo, porque se alejan de la Escritura y hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana y hay que aceptárselo. Pero como queremos iglesias llenas, vamos a hacer lo que sea. Porque yo soy el gran líder. Cuidado, cuidado. No tenemos tiempo ya para leer los versos, hemos hablado mucho, pero esto nos sirve de introducción. Yo le dije, este tema va para largo. Solo con ese primer verso que vamos a leer la semana que viene, vamos a tener muchas cosas que ver ahí. No quiero entrar en el Mateo 16, 18, pero vamos a tener eso presente para que nosotros veamos a qué le llamamos iglesia de Cristo. Pero oye el término, ¿iglesia de quién? No es del Papa, no es del apóstol, no es del nuevo querubín. No, el día que salga el querubín, el Papa le va a quedar corto. Señor Papa, mire, este es un querubín, usted está enterrado, venga a postrarse ante mí. Este mundo está loco, hacen lo que quieren. Y mi hermano, tengan cuidado, porque la paciencia de Dios tiene un límite. A veces, como le digo a los hermanos los jueves, a veces yo pienso que en cualquier momento yo voy a escuchar una trompeta. Bueno, todo termina. Glorioso momento. Usted dirá, glorioso momento, pero ¿y dónde están los demás? ¿Y por qué yo estoy aquí? Dios llamó a su pueblo, que no estaban en la sede de Roma, ni estaban en la sede de Oriente. Y más divisiones aún de ellos mismos. Ahí están los coptos. Una cosa terrible. Pero la gente no ve más allá, porque están empecinados en toda esa poesía
sublime que te brindan las grandes catedrales, los grandes templos, y mientras más crecidos están la iglesia, esa es la iglesia porque hay mucha gente y aquí sí está Dios. Y hermanos en las iglesias buscando prestigio y buscando honores. Estamos mirando tantas cosas que yo digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Qué es? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Padre nuestro. Qué glorioso es poder expresarnos de esa manera, porque tú nos enseñaste a decirlo. Dijiste que lo hiciéramos. Pero ¿cómo nosotros podemos llamarte Padre nuestro cuando vemos nuestra condición? Es al ver nuestra condición y tu promesa de salvación, cuando nosotros vemos tu misericordia y tener que vernos obligados a decir, Señor, la salvación es tuya, yo no puedo ganármela. Gracias, Señor, porque por gracia soy salvo. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que es tu iglesia. Tantos miedos, tantos temores, porque los hombres aún creen que hay una institución específica llamada iglesia tuya. Sácanos a todos de ese sesgo que muchas veces nos domina, nos controla. Creemos que debe haber un nombre para identificar tu iglesia. Y no lo hay. No lo hay. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, a vivir para ti y a aferrarnos a tu palabra, porque en ti confiamos. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.